Espido, sabes que este podcast que estamos inaugurando se llama El punto y coma de la vida, ¿no? Ese momento en el que, más allá de la reinvención, estamos recalculando camino, ¿no? Tú has hablado muchas veces y además le has dado voz a una situación muy dura que es la salud mental, ¿no? Ujú. Y has hablado abiertamente de tu depresión y de cómo saliste de ella, ¿no? Probablemente ese fue el punto y coma de tu vida más fuerte, o hubo uno anterior más duro, o cuál ha sido el punto y coma, o sea, ese momento de ¿estoy yendo por el camino correcto o debo cambiar de ruta? Bueno, tú sabes que a mí me fascinan los autores del siglo XIX. En la prosa del siglo XIX encontramos varios puntos y comas, con frases complejas y muchas veces largas. Mi vida es un poco así, no ha tenido únicamente un punto y coma. Me hubiera gustado que solamente me hubiera encontrado con un tropiezo y a partir de ahí haber salido, pero no ha sido así. Encontré el primero, yo creo que en torno a los 15, cuando combiné por un lado los estudios con mi carrera musical y la presión que estuve soportando por muchas razones fue excesiva y la manera que tuve de afrontarlo fue el primer encuentro que tuve también con la enfermedad mental, que fue un trastorno en la alimentación. Es verdad, también has hablado mucho de esto, sí. Y de hecho te ha gustado ser voz y contar tu experiencia para tantas niñas, ¿no?, que necesitan. He escrito 3 libros, no uno, no 2, 3, desde distintos enfoques sobre este tema que me parece crucial y que todavía ayer encontré, de hecho, en una alumna espléndida, muy buena, que está recuperándose, por suerte con éxito, ¿no? Hay veces en que los periodos de transición son más largos. Entonces, ese fue sin duda el primer punto y coma. Y fue un punto y coma largo, duró en torno a 4 años. Hasta que finalmente tomé una serie de decisiones vitales, cambiar la carrera que había elegido, abandonar la música, apostar por lo literario, cambiar de amigas. Bueno, realmente fue un punto y coma decisivo. Hubo otro, yo creo, cuando comencé mi carrera literaria. No, como mucha gente cree, cuando gané el Premio Planeta. Para mí fue más decisivo el publicar la primera novela. Tú has pasado por eso y sabes que de nada a una el cambio es brutal, abismal. sí, la ilusión, sí. El entusiasmo. Sí, lo que ocurre es que yo me imagino que todo el mundo lo sabe, pero voy a contarlo por si hay gente más joven que se está incorporando a este podcast o gente de otros países. Espido ha sido la ganadora más joven del Premio Planeta. Eso pesa todavía, ¿no? Como te digo, para mí fue más importante el haber publicado la primera novela 2 años antes, con 23. Lo que tú mencionas es una etiqueta, es una de las múltiples etiquetas que se pueden aplicar a mi obra o a mi carrera, pero a título personal te reconozco que no fue tan decisivo. Fue una carga de trabajo, de exposición, por supuesto una seguridad económica, otra inyección de seguridad, que en aquel momento tampoco era que yo necesitara mucha inyección de seguridad, que ya iba sobrada, pero fue una experiencia centrada sobre todo en lo profesional, muy interesante, pero no fue decisivo. Y no lo digo como una butada, no lo digo para hacérmela interesante y que digas, el planeta. No, el planeta fue un hito muy importante. No, claro, y a esos años también, ¿no? Pero es que en aquellos años no tienes otros, no tienes la dimensión de que el tiempo vaya a pasar. Sí, es verdad, no tienes perspectiva todavía. Claro, lo vives como si no hubiera otra opción, como si por supuesto es normal todo lo que te ocurre. Y si es bueno, pues por supuesto te lo mereces. Y si es malo, no te lo mereces. Pero no se entra, o yo no entré por lo menos en otro tipo de consideraciones. Sabía que era joven, sabía que era la más joven, pero nunca había sido tampoco más mayor. Me parecía normal, claro, me parecía... Sí. Me parecía... De hecho, un golpe de suerte, acompañado con el trabajo y acompañado con otras cosas, pero un golpe de suerte que tenía que aprovechar como fuera. Y el tercer punto y coma decisivo fue la depresión que tuve en torno a los 39 años, más o menos, y que me cambió por completo la forma de ver la vida, de ver las cosas e implicó en ese caso sí una transformación muy profunda, mucho más profunda que la que tuve con 23 años cuando publiqué y similar o incluso mayor a la que tuve con 15. ¿Y cómo, si se puede, ¿no? Porque entiendo que es quizá un poco difícil dar esto como una receta, ¿no? Pero ¿qué cosas te ayudaron a ti en ese momento para salir de una depresión? Quizá acabamos de reflexionar en el programa anterior sobre lo de tener un plan, ¿no? Lo importante que es tener un plan o un proyecto, ¿no? Para muchas veces levantarte todos los días y salir adelante. Pero una depresión, que eso es muy bueno aclararlo, a veces no es que no quieres levantarte, es que no puedes hacerlo. Cuando estás enferma no tienes plan.
No porque no lo desees, es que no eres capaz de formular un plan. Y si te lo formulan otros, o si lo formulas en colaboración con un psicólogo, con un psiquiatra, con un profesional, la mayor parte de las veces no eres capaz de llevarlo adelante. Y eso implica además una carga de culpa importante. Es decir, el ritmo de recuperación es único en cada una de las personas y la forma en la que se desarrolla esa sanación también es diferente. Mira, en mi caso, para mí fue decisivo el que yo no me quería quedar ahí. El que me encontraba en un lugar que incluso podía percibir físicamente, en una especie de hoyo, de agujero muy oscuro, muy frío, con una sensación de desconcierto total, como una pesadilla. Esas pesadillas en las que sabes que has tenido algo atrás, pero no eres capaz de ubicar dónde te encuentras. Pues imagínate despertarte y que esa es tu realidad o esa es tu vida. Creo que una vez hablamos de eso porque, sí, yo tuve también unos episodios de ataques de ansiedad y hay una sensación que tú y yo comentamos que es como sentirte fuera de ti mismo, de la vida. Es como si te hubieses desdoblado, ¿no? Sí. Sí, es una despersonalización. Exactamente, esa es la palabra. Puede ser más intensa o puede ser menos... Pero resulta tremendo. De hecho, después de la pandemia, cada vez más personas hablan de esa experiencia y además es muy incómoda y en ocasiones es terrible, ¿no? Sí, porque además la gente trata de buscarle explicaciones. Por ejemplo, el otro día hablaba con un grupo de amigas que son madres y decían, pero si mi niña tiene todo, si lo que quiere se lo damos, si tiene trabajo, si tiene casa, si tiene esto, si tiene lo otro, ¿por qué tiene 16 años y está deprimida? Claro, da igual. Porque es que no tiene que ver con ser feliz o infeliz, no tiene que ver con estar triste o no estar triste, hay otra cosa, ¿no? Tiene que ver con una multiplicidad de elementos que se unen y que se suman y que en algún momento rebosan. Es como si echáramos aquí agua y más agua y más agua y finalmente se desbordara. En mi caso había un componente genético y eso muchas veces las familias no quieren asumirlo. No quieren asumir que la abuela Lola o la tía Carmen o el papá Pepe es depresivo. Tiene por sí mismo una carga de la que nadie es culpable. Quizá volviendo otra vez al vocabulario, ¿no? Y al uso del idioma, porque utilizamos la depresión muchas veces para hablar de la tristeza, para hablar de cosas que no son, ¿no? Me dejó mi novio, estoy depre. Uy, qué depre tengo. No tienes depresión, estás triste, que son cosas diferentes, ¿no? Hay procesos de duelo o de orgullo herido o de muchas otras cosas. No, aquí en mi caso yo tenía ese componente genético. Por otro lado, mi personalidad desde que era muy, muy pequeñita era perfeccionista. Yo no lo sabía, de hecho pensaba que era más bien dejada por esa especie de dispersión que siempre he tenido, ¿no? Y me di cuenta, y así me lo enseñaron, que no, que soportaba muy mal no tener la sensación de haber hecho las cosas bien y nunca era suficiente. O sea, el umbral de la frustración, ¿no? Por un lado el perfeccionismo, por otro lado el umbral de frustración, que muchas veces van asociados, pero no tienen por qué. Hay gente que se frustra a la mínima. Yo necesitaba un cierto nivel para llegar a frustrarme, pero oye, me frustraba por todo lo alto. y luego había otro elemento que era externo, que fue el momento de la crisis de la gran recesión en España, que nos golpeó muy duramente. Que acabó Estamos hablando del año 2008-2012. No, en mi caso fue más tarde porque los acontecimientos se precipitaron más tarde. Empieza en 2008 aproximadamente, pero... Sí, que no era crisis, era desaceleración. Ya. Empecé a notarlo en 2013, 2014. Sí. 2013 fue el año. Fue el año del golpe, sí. En mi caso así fue porque cada sector lo captó y recibió el impacto en un momento determinado. Entonces se comenzó a desmoronar todo el mundo en general y muy particularmente el cultural, el educativo, aquello en donde yo me movía y donde me movía con soltura y donde había recibido hasta entonces un retorno muy positivo en todos los sentidos. Sí. Y de pronto todo eso se cortó. Y yo, que empezaba ya a enfermar, porque trabajas más, no consigues resultado, por lo tanto trabajas todavía más, por lo tanto entras en un momento en el que se pierde el control de cuál es el día, de cuál es la noche, de cuál es tu nivel de esfuerzo, superas ese tipo de niveles. Y yo no tenía los resultados que tenía antes y estaba convencida de que la culpa era mía. Porque Madoff y tal, no, ¿sabes? No contaba nada. Sí, no pasaba nada, ni la crisis del ladrillo. Freire, ¿sabes? Esto se había ido. Yo debería haber. Como decía mi madre, terremoto en Chile, ¿qué habré estado haciendo yo por la cordillera? Pues sí. Más o menos. Sí. Lo de Kennedy, culpa mía. O sea, también, todo. John Lennon, olvídate, yo. Todo, estabas distrayendo a todos esos ángeles de la guarda.
Entonces, suena absurdo una vez que se ha superado, pero eso es parte de la enfermedad. No, y es bueno que nos podamos reír de esto, pero sin dejar de decir que eso es un asunto muy serio Sí. y que hay que tomárselo en serio y que hay que hacer ese punto y coma de decir, oye, ¿qué me está pasando? Yo no soy esto, ¿no? Porque muchas veces es, y lo hablábamos también, de ser o estar. O sea, Claro. ¿qué eres y cómo estás? Pues probablemente si estás pasando por este momento, pues hay que buscar ayuda. ¿Es tan difícil buscar ayuda? Y ¿Te cuesta a ti buscar ayuda? No, a mí no. No. No, lo que ocurría era que no era capaz de describir qué me ocurría, porque tenía tanta ansiedad que no era capaz de pensar que aquello podría ser una depresión. Ujú. Y porque además la culpa, de la que hablaba ahora medio en broma, medio en serio, era abrumadora. Era una sensación de haber fallado a todos y con todo. Es decir, de por un momento determinado ser un cesto que está bien engranado y de pronto que todos los miembros Que todo se vaya, se deshagan. sí. Recurro a metáforas muy visuales, pero era como yo me sentía. Sí, Porque ¿no? la mayor parte de las veces no eres tampoco capaz de expresarte con propiedad. Todo lo que notas es abrumador, todo te deslumbra, es como mirar al sol de forma directa. Entonces hubo un momento en el que mi físico, mi estado físico se resintió. Yo estaba ya arrastrando mucho cansancio, una sensación de falta de concentración, bueno, todos los síntomas típicos. Y un día que tenía que viajar al Festival del Celsius en el norte de España, en Asturias, estaba convocada por nuestro amigo Fernando Marías. Ese día no me pude levantar de la cama, o sea, mi cuerpo colapsó. Y yo ahí ya sí que noté ese desdoblamiento entre mi cuerpo y mi mente y mi voluntad y me había convertido en un pelele. Me asusté, de hecho, pensé que podría haber sido algo similar a una parálisis. Sí, algo así. Y llamé a mi hermana y llamé a Fernando para decirle que no me podía mover de la cama. Y ahí fue cuando dije, no puedo continuar cerrando los ojos, por muy fuerte que me crea, por muy hábil, por mucha vergüenza que me pueda dar el sentirme como me siento, porque la culpa y la vergüenza van muy unidas. Y a partir de ahí empecé durante ese verano a buscar qué me ocurría. Y el diagnóstico fue de una depresión muy cargada de ansiedad. Y a partir de ese momento todo se comenzó a enderezar. Pero fueron años de terapia, de hablar con gente, de dejar quizá de trabajar, ¿o seguiste trabajando en ese momento? Yo tuve una medicación que combinara por un lado los antidepresivos y por otro lado los ansiolíticos durante aproximadamente medio año, y en medio año el equilibrio químico estaba más o menos hecho. Pude comenzar poco a poco a bajar esas dosis. Por lo tanto, la parte química no era realmente el problema, tenía que ver lo conductual. Y lo conductual no se arregla de un día para otro, ni en medio año. Tenía que ver con volver otra vez a desmontar quién era yo, quién creía que era yo y cambiarlo por pensamientos y por actitudes más sanas. Y ahí mi memoria a corto plazo se veía afectada. Yo no recordaba qué acababa de hacer y qué había hecho. Tenía tanta ansiedad que la estructura lineal del tiempo estaba afectada, que es algo aterrador, porque no sabes si has cogido la copa, si la vas a coger o si has pensado que la... Sí, no, Eso terrible. yo creo que fue de lo más terrible. Y luego no podía tomar decisiones, que eso es algo que también es muy común en personas que están en ese proceso. No, además una persona como tú, que estás acostumbrada a tomar decisiones no solo por ti, incluso por los demás, Claro. como liderando equipos y siempre siendo la de la última palabra, ¿no? Entonces ha tenido que ser mucho más difícil. El problema no era tanto tomar una decisión en ese campo como algo mucho más absurdo. Por ejemplo, ¿sabes dónde me bloqueé yo durante meses después de tener ya el diagnóstico? Frente a una de las estanterías, por ejemplo, del supermercado, en que tenía que escoger qué paquete de patatas fritas iba a escoger. Entonces, y no podías. Incapaz. O sea, y la parálisis llegaba como... La ansiedad, sí. Subía la sangre a la cabeza, una sensación de ahogo, de no poder respirar, de decir, no, por favor, no puedo volver ahí, ¿no? Entonces, mi madre vino a ayudarme en todas esas cuestiones prácticas, porque lo teórico y lo abstracto, incluso leer, escribir, pude continuar haciéndolo, pero no era capaz de escoger entre una lata de atún y otra de bonito. O sea, eran ese tipo de cuestiones. Increíbles, ¿no? Porque además... Pero muy habitual, ¿eh? Sí, ¿no? Y es muy bueno que lo cuentes, porque entiendo que hay mucha gente que le tiene que le estar ocurriendo una cosa así, ¿no? Porque a veces dice, bueno, a nivel intelectual puedo seguir haciendo mi vida, pero no puedo abrir la puerta o salir. Hay gente que tiene hasta agobio de salir de la calle, de un montón de cosas, ¿no? 2 años más tarde todavía me costaba hacer la maleta. Es decir, hacía una maleta según un esquema que iba trayendo sin elegir, sin pensar. Por supuesto, cualquier tipo de excitante o de depresivo, el café,
el té, yo no fumaba, ¿no? El alcohol. De hecho, yo no he vuelto a beber desde entonces. Es un momento en el que me di cuenta de que el efecto que tenía en mí era tan depresivo, era como tan demoledor que no me compensaba. Y las personas, porque había personas con las que yo me empeñaba en seguir manteniendo una relación de amistad, de trabajo, que producían ese efecto desmoralizador o ese efecto de una no sé cómo llamarlo exactamente, por no caer en un tópico, me restaban todo tipo de energía. Y me ocurría también con situaciones en las que yo mismita me había metido, y casi todas además relacionadas con el trabajo, porque para mí el trabajo ha sido un eje esencial en mi vida, ha sido mi gran pasión, ha sido mi forma también de entender el mundo, y el miedo que yo tenía era que si iba renunciando a todo eso, ¿qué me iba a quedar? ¿Quién iba a ser yo? ¿Y qué tipo de trabajo iba a poder realizar? Claro, según vas avanzando en el proceso de recuperación, te vas dando cuenta de que tu trabajo no tiene por qué cambiar, pero tu actitud hacia él sí. El esfuerzo invertido tiene también que ser amoldado a una realidad. Entender que existen límites y también ponerlos es otra fase esencial. Y por otro lado, cuanto más avanzas, más fácil es llevar ese camino que en un principio parece imposible. Sí, ¿no? Totalmente. Y bueno, y poco a poco la cosa fue ajustándose. Tuve mucho apoyo familiar, tuve mucho apoyo por parte de mis amigas y de mis amigos. Entendieron todos qué ocurría. Entendí en aquel momento mucho mejor a mi padre. Mi padre había estado deprimido durante muchos años y para mí yo lo respetaba y creía que lo entendía, hasta que me encontré dentro de lo que podía ser algo similar a su cabeza y a su sufrimiento. Claro, y entendiste, y por fin lo comprendiste. Y parte de mi trabajo, es decir, yo luego busqué a la desesperada elementos positivos en toda esa fase, porque pensar que 2 años de mi vida, 2 y pico, ¿no?, se pueden tirar por la borda, a mí, como buen ser productivo. Claro, tengo que sacarle provecho a esto. En esta sociedad capitalista. De hecho, hubo una novela. Sí. Pero bueno, la novela fue, de hecho, porque me la pidieron, porque según yo iba contando esto en algunos de los encuentros, yo estaba todavía con el ensayo Para vos nací, y Teresa de Jesús había pasado por periodos muy oscuros, ¿no? La noche oscura del alma es con natural también a la búsqueda mística, y yo aprovechaba para tocar con algunas pinceladas lo que me había ocurrido. Y siempre venía alguien, sobre todo mujeres, para decirme, ¿por qué no hablas de esto? Porque mi madre, mi hermana, yo, mi marido, mi hijo. Y acabé publicando De la melancolía, después de ver de qué forma podía enfocar esa historia. Pero fíjate que el cambio principal, el beneficio principal fue otro. Fue cambiar por completo la manera en la que yo veía la vida, la forma en la que me veía a mí y la forma en la que veía, por ejemplo, las relaciones personales.